Buenas tardes para todos y todas. Pues bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros, por unirse, dijéramos, a esta iniciativa. Esta iniciativa de encuentro, pues es una iniciativa de la facultad, pero también de la universidad para precisamente abrir espacios de encuentro sobre cosas que como académicos, pero también como seres humanos nos preguntamos en el medio como de esta crisis o como de esta situación social que para todos nosotros es diferente y que nos pone como en otros lugares. Bueno, este webinar tiene el nombre que es bastante sugestivo, se llama Cuando los besos son letales, amor y emociones en tiempos de pandemia. Y básicamente el webinar va a indagar sobre qué pasa con nosotros los seres humanos, cómo esta situación un poco nos ha afectado, cómo ha transformado la vida. Pero inicialmente también quiero decir que estos temas que son sociales, pero que también tienen que ver con las relaciones que nosotros los seres humanos construimos, son imposibles hablarlos a una sola voz. Entonces, por eso, dijéramos en este espacio, yo he invitado a dos profesionales de trabajo social. Más adelante ellas nos contarán asuntos de iniciativas que están promoviendo en relación a un tema que vamos a tratar aquí en el webinar. Pero inicialmente, dijéramos, yo las quiero presentar. Ambas son egresadas del programa de trabajo social. Primero, entonces, tenemos a Alejandra Calderón Martínez. Ella es trabajadora social, es egresada del programa de trabajo social de la Universidad de La Salle y en este momento es estudiante de la especialización en gerencia social en la Universidad Minuto de Dios. Tenemos también a Sonia Alejandra Flores, ella es profesional en trabajo social, egresada del programa de trabajo social de la Universidad de Caldas y en este momento es estudiante de la especialización en derechos humanos de la Universidad Pública ESAF. Para ambas, pues muchísimas gracias. Ya vamos a ver que esto, ante todo, es una conversación entre amigas, pero también entre profesionales que nos dedicamos a pensar los asuntos de lo social. Entonces, voy a empezar en un primer momento por contarles de dónde surgió, digamos, este espacio. Y lo primero que tengo que decir es que este espacio surgió de preguntas que como mujer, como mamá, pero también como una persona que tiene relaciones afectivas me surgieron. Las primeras preguntas que me surgieron es cómo nosotros estamos sintiendo y viviendo esto del distanciamiento social, si era lo mismo o si equiparaba lo mismo la distancia física a la distancia emocional y qué iba a causar la distancia física en lo emocional. ¿Cómo ha cambiado esto del distanciamiento físico, las emociones, pero también cómo hemos afrontado los cambios desde la parte emocional que ha traído con esto el distanciamiento y cómo sostener el lazo social con las personas con las que habitualmente nos encontrábamos, habitualmente conversábamos y con quienes ese lazo social o ese lazo afectivo lo hemos construido por mucho tiempo. Y una pregunta que también me surgió y que para este webinar también vamos a tratar de resolverlas con algunas pistas que también otros amigos nos van a dar. Y es que esta pregunta es si esto que nos pasaba a mí, que me pasaba en mi contexto próximo, con mis amigos, también le pasaba lo mismo, de las mismas maneras, de las mismas formas, con las mismas vivencias, o qué diferencias, qué matices encontrábamos en cómo esta parte emocional se estaba viviendo en otras partes del mundo. Entonces, para eso también empecé por preguntarle esta misma inquietud a dos amigos. Un amigo es Maurice Van Beers, él es trabajador social, estudiante de la Universidad de Harvard en este momento y es holandés. Entonces, quiero preguntarle a mi amigo si esto también sucede allá y cómo están asumiendo esto de los cambios socioemocionales que esto trae. Y mi otra amiga es Marcela Porter. Ella es colombiana, pero está radicada en Santa Mónica, California, es arquitecta y a la voz de ellos
quise buscar estas mismas respuestas de estas mismas preguntas que me surgían a mí. Entonces, en principio, entonces vamos a ver a estos dos amigos para después conversar acerca de algunas pistas que desde allí ellos nos suscitan. Entonces, vamos a ver el video, los videos, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Maurice van Beers. Soy trabajador social holandés. Pues, y les cuento un poco pues cómo el COVID-19 ha cambiado los lazos sociales acá y cuáles serán los posibilidades para el trabajo social. Bueno, primeramente yo creo que como en también muchos otros ámbitos que se vea es que la epidemia ha mostrado las debilidades de nuestra sociedad, de nuestra economía, eh, lo ha mostrado dónde están las debilidades. Y por ejemplo, pues que veamos que, bueno, primeramente el tema de trabajo, que la gente que tiene contratos flexibles o de corta duración están trabajando para agencias de trabajo eh, o están en la economía de plataforma o informal, pues más que todo ellos son los directos eh, eh, pues víctimas en sentido de que pierden su trabajo y son muy vulnerables en ese sentido. Adicionalmente a esto, también que se vea es que, eh, pues, eh, por ejemplo, el tema de trabajo de jóvenes, de salud psicosocial y los institutos de cuidado psicosocial de jóvenes, se nota que, que es mucho más difícil de lograr que se mantiene contacto con estas jóvenes que están en situaciones problemáticas porque por su situación en la casa, con sus familias, o porque tienen problemas de adicción, pero en todo caso que es el contacto es mucho más difícil para entonces el trabajo social o las instancias de salud no pues pierdan mucho el contacto con ellos, que es para este grupo vulnerable más grave aún. Bueno, el segundo que es, pues, o el tercero es que, pues, aunque, eh, bueno, no es especial, yo creo que para el tema de Holanda, que el tema de violencia en la casa, violencia de género, pues que hay cifras o que hay tendencias que están, ¿cómo se llama?, subiendo y eso es preocupante. Eh, sobre la penúltima tema, también que es, por ejemplo, se pierden jóvenes, o sea, sobre los jóvenes, again, se pierden jóvenes de la vista. Realmente, pues también que van a la escuela y ya no saben dónde están, porque no hay contacto a través no los vean en la pantalla que se están usando para la educación virtual, tampoco reacciona ¿cómo se llama? A chats a través de WhatsApp y ni siquiera contestan el teléfono y todo esto, dónde están, el contacto realmente se ha perdido. Y muchas veces son, por ejemplo, familias de refugiados que ya están más vulnerables aún. Bueno, ¿qué podría ser ¿cómo se llama?, el trabajo social en esto? Pues es más que todo eh, ¿cómo se llama?, tratando de hacer un outreach, ¿cómo se llama?, esforzarse mucho más en mantener el contacto y que ya están haciendo, por ejemplo, pues organizando redes en los barrios
para que se visitan pues estas familias vulnerables, también para dar consejos a gente que está pidiendo su trabajo, que también pudiese hacer algo con los sindicatos. Eh, pero más que todo redes en los barrios y por ejemplo pues visitas con estos grupos específicos vulnerables que son por ejemplo estos jóvenes, pero no he mencionado todavía, también podría ser por ejemplo las mayores de edad que están solo en sus casas, son vulnerables para el virus y no pueden salir, que se organizan visitas o que se reorganizan la red de cuidado hacia que haya un contacto más específico, usando por ejemplo también las otras redes que hay sobre por ejemplo apoyo casera y todo esto. Ok, espero que era de utilidad. Un saludo. Bueno, vamos para ver la siguiente intervención, que también, como les comentaba, es de otra persona que vive en otro contexto y ya después de esto vamos a hablar de de las semejanzas de estos contextos. El siguiente es de Marcela Potter y lo vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Marcela Porter. Yo vivo en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, acá en los Estados Unidos. Y les quiero contar cómo desde mi punto de vista y mi percepción siento que las relaciones sociales hacia afuera con otros han cambiado durante la época de la cuarentena y de la pandemia. Lo que yo siento es que estas relaciones sociales están ahora muy tensas, y están cruzadas por muchos miedos, y principalmente no tanto el miedo al virus, sino el miedo a los otros. Pienso que lamentablemente hemos llegado a ese punto, primero que todo por la desinformación, debido a las fake news, a la desinformación que ha provenido también desde la presidencia, a la acción, por ejemplo, de terceros que están divulgando las teorías de la conspiración, y debido también a la acción de algunas iglesias fanáticas que también han hecho una gran distorsión mezclando religión en contra de la ciencia. Entonces pienso que todo esto ha generado una gran indisposición, una gran tensión social, que ha hecho que los egoísmos y el individualismo se exacerben y crezcan, y han puesto unas grandes barreras a que la gente acepte la intención general de la cuarentena y del quedarnos en casa, que era simplemente enseñarnos a vivir con un virus, enseñarnos a protegernos, a cuidar nuestra salud, a mantenernos sanos y a no enfermarnos. Eso ahora, el mensaje de los médicos y de los científicos, del cuidarnos y del quedarnos en casa, ha quedado diluido y ahora está siendo reemplazado por otra cantidad de fenómenos que han surgido, como por ejemplo la exacerbación de los odios, de las falsas creencias, y eso ha generado una gran división entre los que nos queremos seguir cuidando y los que estamos escuchando a los médicos y a los científicos, y entre los que no quieren seguirse cuidando y quieren volver, por ejemplo, antes de tiempo a los trabajos y romper la cuarentena y volver a la vida social antes de tiempo, cuando acá ni siquiera la curva está descendiendo, la curva sigue ascendiendo, pero la gente, llevada por esos egoísmos y esos odios, como la xenofobia, el racismo, el sexismo, todo eso se ha ido mezclando, incluso el neonazismo. Entonces ya ahora todo el mensaje inicial del cuidarnos, del quedarnos en casa, del ser solidarios, de abordar esto comunitariamente, se ha perdido. Incluso hemos perdido vínculos con amigos,
con conocidos como vecinos, porque se han ido hacia el lado de los que se oponen hacia la cuarentena y hacia el cuidado. Entonces ha sido también un proceso doloroso, y cuando yo salgo a la calle, que es lo mínimo porque solo salimos a veces para caminar o para recoger una medicina, yo estoy más preocupada no por el virus, sino por el comportamiento del otro. Eso es lo que más siento que me está afectando, porque acá lo que me da miedo es ver la gente que no se está comportando, que no se está cuidando, que está rehusando a usar la máscara, que está rehusando a guardar el distanciamiento social. Entonces eso sinceramente me hace sentir más vulnerable que antes, mucho más vulnerable que cuando simplemente se trataba de aprender a lidiar con un virus y con una pandemia. Bueno, por cuestiones de tiempo, pues no veremos la segunda parte de este video, pero en la segunda parte de este video, pues la referencia era muchísimo más marcada hacia las relaciones emocionales y cómo efectivamente, pues esto allí había cambiado. Eh, Vamos entonces también un poco a mirar como cosas que allí nos hablan ellos, pero que algunos otros autores también como que nos ilustran. Eh, Tenemos una cosa importante, y es que autores como Ulrich Beck pues ya ponían este asunto del riesgo, y cómo hoy en día pues estábamos moviéndonos entre el tránsito de unas sociedades de clase a unas sociedades de riesgo. Los dos un poco como que concuerdan en decir que efectivamente estas situaciones nos ponen en riesgo, pero cuando se presenta el riesgo también se empieza a mirar quiénes son dentro de este riesgo los más vulnerables y quiénes son los que probablemente, entre comillas, ganan en este riesgo. Y en el fondo también se empieza a mirar que estas sociedades del riesgo acentúan muchísimo más asuntos de desigualdades sociales en términos de distribución, pero también de acceso. Y desde allí también el ideal de esa igualdad, pues la igualdad se vuelve como contenido epistémico una utopía, dijéramos que en cierta manera tiene como pensamiento utópico muchas cosas positivas, pero cuando lo pensamos en la seguridad, en una igualdad que tiene que dialogar con esa sociedad del riesgo en la seguridad, pues empiezan a emerger allí ciertas particularidades negativas en donde efectivamente todos de cierta manera estamos en riesgo, pero también generamos condiciones de riesgo. Y un poco voy a referirme en este pedazo un poco a ciertas cosas que nos decían Marcela. Mire, esta situación ha acentuado ciertas cosas como el racismo, la xenofobia, ciertos asuntos que pasan efectivamente por pensar que hay unos sujetos que están más en riesgo o que son potenciales riesgos para nuestras vidas en cierta manera. Voy también a referirme que de estos dos pensamientos iniciales que nos presentaban Marcela y Maurice, hay ciertos énfasis muy especiales. Hay unos que dicen, bueno, Maurice nos decía, la preocupación de Maurice es más lo comunitario, cómo miramos eso del establecimiento de redes, cómo miramos, por ejemplo, el manejo, dijéramos, de esas condiciones de vulnerabilidad hacia los otros, el pensamiento, dijéramos, de él como ciudadano holandés es distinto a la sociedad donde está Marcela, que es una sociedad donde muchísimo, dijéramos, el asunto de cuáles son los entramados sociales, sociopolíticos que sostienen la sociedad capitalista norteamericana son distintos, y allí se acentúan ciertas cosas que tienen que ver con el miedo, y Marcela allí lo decía. Y este pensamiento de Ulrich Beck me parece como muy particular y muy singular a eso, y él dice, como consecuencia de todo eso cambian profundamente las razones por las cuales los seres humanos nos asociamos, pero también las razones que nos hacen dividirnos y enfrentarnos entre sí. Y en este sentido, digamos que es posible que
hay una cosa que en una situación como esta, que es una pandemia generalizada, hay una cosa que finalmente sí nos termina uniendo y es el riesgo y el sentido de la amenaza. Todos estamos en igualdad bajo un riesgo común, un riesgo o un peligro común que es, digamos, el sostenimiento de la vida y el sostenimiento de la vida en lo individual, en lo familiar y en lo comunitario. Y allí un poco como esos peligros y ese miedo se democratizan. Y efectivamente uno pensaría que en un escenario ideal esa posibilidad de democratizar ese miedo, la podríamos reducir un poco mirando cómo generamos formas solidarias que reduzcan esas condiciones de vulnerabilidad. Muchos otros autores, y aquí voy a traer a dos, que ponen como estas dos situaciones en discusión, que algunas están más un poco como en diálogo con lo que planteaba Urisbeth y otros no tanto. Voy a poner dos aquí, dos filósofos que son bastante contemporáneos y uno de ellos es Zizek, que es un filósofo eslovaco, y Byung-Chul Han, que es un filósofo norcoreano. Y ponen esta situación, uno dice, bueno, esta pandemia va a acentuar las formas del capitalismo, puede ser, y mientras el otro dice, no, esta pandemia le va a dar muerte al capitalismo, dice, no, hay uno que dice, no, es probable que esto nos genere formas más comunitaristas, más solidarios, que volvamos a la solidaridad y a la colaboración global, mientras que el otro dice, no, mire, esto lo que va a acentuar es una forma de individualismos que un poco valga la redundancia, pues se va a salvar un poco como el que pueda. En relación a esto, hay como 4 cosas que son fundamentales. Primero, que esta pandemia acentúa situaciones de crisis que pasan por las nociones de lo que concebimos como social o la sociedad o lo que hemos consolidado como sociedad. Y obviamente allí hay unos valores intrínsecos a estos que cambian dentro de los contextos geopolíticos. Que las prioridades dentro de esas mismas nociones pues no son las mismas y un poco lo veíamos en la intervención de Marcela y Maurice. Para Maurice, digamos, como ciudadano holandés, la prioridad está en cómo a todos garantizamos unas condiciones de igualdad que le permita a todos reducir los riesgos para que estemos bien. Mientras que a Marcela decía, pues es un rollo de cómo me protejo porque pues estoy luchando con mis vecinos para que entiendan que hay que protegerse, que hay que tener otras condiciones, que esto no es una conspiración, sino que esto es un asunto que nos compete a todos. Pero también que la forma en que asumimos esas crisis van a depender mucho del proyecto ético-político que como sociedad hemos construido y las herencias, pero probablemente las reflexiones que en este ejercicio de escucharnos pueda potenciar otros lugares de encuentro y de diálogo para pensarnos de una manera diferente. Ha puesto a unas personas también allí, un asiento que doy allí, ha puesto a unas personas en una condición de vulnerables y hay a otros en otras condiciones de no vulnerabilidad, y esta categoría allí puede ser interesante, pero puede ser también muy perversa en el sentido de precisamente acentuar esas desigualdades sociales. Pero en lo que estamos de acuerdo y en lo que estamos un poco también lo mencionaba Marcela lo mencionaba en, bueno, se han aumentado estos miedos, pero necesitamos cuidarnos entre todos para que estos miedos no avancen hacia otras cosas, para que estos miedos no tengan allí otras lógicas. Y Maurice lo decía, pues estamos buscando también las estrategias de cómo consolidar, cómo llamar a los chicos, cómo buscar a los chicos que no están asistiendo porque entre todos un poco debemos cuidarnos. Y allí entonces quiero acentuar un poco como la conversación que sigue con Alejandra y con Sonia sobre el lugar del cuidado y el cuidado visto, dijéramos, como un escenario sociopolítico de encuentro para cuidar, dijéramos, un proyecto individual, comunitario y social, pero sobre todo para sostener la vida de lo que significa esto. Entonces, le voy a dar la palabra a Alejandra. Listo, profe.
Pues primero que todo, agradecerte por la invitación. Creo que este espacio nos permite seguir construyendo juntas, crecer y aprender continuamente. Voy a apagar pues, la cámara porque ya me han aparecido varias veces que la conexión me está fallando y prefiero que continúe por lo menos la conversación a que se falle. ¿Listo? Entonces ya regreso. Listo, ahí se puede escuchar bien, ¿cierto? Perfecto. Entonces, yo quiero partir de reafirmar que la crisis de la salud en estos momentos ha atravesado todos los ámbitos de la vida y lo hemos experimentado desde lo individual, lo familiar y lo comunitario. Y esto ha generado unos dilemas igualmente en todos los ámbitos económicos, sociales, culturales, políticos, y por lo que efectivamente nos vemos amenazados en los lazos sociales. Sin embargo, creo que es pertinente resaltar y destacar estas diversas iniciativas que han surgido, haciendo un llamado al reconocimiento de la humanidad. Y es aquí donde yo quiero hacer énfasis, tomando como base a Honneth, un filósofo y sociólogo que habla precisamente del reconocimiento como una teoría y acción crítica y política en la que se develan estos dilemas sociales, políticos y demás. Y sobre todo en este momento que estamos atravesando una situación en donde identificamos que se están acentuando efectivamente estas problemáticas al interior de las casas, en temas de convivencia, violencia intrafamiliar, violencia de género, así como lo decía Maurice. Y pues añadiendo que la alta demanda en el sistema de salud no está permitiendo dar una respuesta tan inmediata y tan suficiente, ¿cierto? Entonces, pues logramos identificar que se reproduce esta violencia estructural y, como lo decía también la profe Alba, una sociedad del riesgo y como se afirma también con este sociólogo, una sociedad del desprecio. Y entonces empiezan a configurarse unos retos y desafíos frente a este reconocimiento, retos del reafirmar al otro y a la otra como un sujeto de derechos, como un ser humano en un contexto social complejo. Bueno, y también empiezan a visibilizarse estas necesidades del cuidado mediante estas demandas o esta alta demanda para garantizar el cuidado de toda la sociedad, ¿cierto? Y aquí lo vemos en estas experiencias que la profe nos ha mostrado, tanto en Estados Unidos como en, bueno, no me acuerdo dónde es Bauris, y Holanda. De Holanda. Y también lo percibimos aquí en Colombia. Entonces, empezamos a percibir que, o no a percibir, sino también a experimentar que empiezan a como desvalorar o darle poca importancia a este tema del cuidado, de que hay falta de escucha en todos estos contextos. Y es aquí donde el reconocimiento y el mismo cuidado entran a jugar un papel muy importante en tres esferas. La primera esfera es el amor. Y el amor pensado desde esta dedicación emocional. Es dedicarse a la escucha activa en los espacios más íntimos, desde lo intrapersonal hasta lo interpersonal, lo familiar, lo social, lo comunitario, lo barrial, en los grupos de amistades, bueno, en todas estas esferas. Una segunda esfera que, bueno, que también atraviesa todos los ámbitos, como ya lo hemos dicho, es la solidaridad. ¿Sí se escucha bien, cierto? Sí. No aparece mucho. Bueno, entonces es la esfera de la solidaridad. Y aquí es desde las respuestas colectivas a estas crisis que surgen desde el aislamiento. Y bueno, como todas estas iniciativas barriales, ayer justamente hablamos con Sony de una fundación que nos llamó mucho la atención, que se llama Niñas Sin Miedo. Y esa fundación es de Soacha y se dedica más que todo a empoderar a las niñas por medio de enseñar a montar bicicleta. Entonces, bueno, como empezó todo el tema de la cuarentena, la pandemia, se empezaron a pensar diferentes estrategias de atención psicosocial por los diferentes casos que se habían presentado y el aumento de estos mismos sobre violencia sexual hacia las niñas y toda la violencia intrafamiliar que está ocurriendo dentro de las familias, ¿cierto?
Y además empezaron a crear también una caja de herramientas en donde promovían los derechos de las niñas y el cuidado de su cuerpo como territorio autónomo, ¿cierto? Listo. Y la última esfera, y no menos importante, es la esfera del reconocimiento desde los derechos humanos, que son propios del ser humano. Esto quiere decir que le pertenece por el simple hecho de existir. Y por lo tanto no se pueden despojar del mismo ser y asimismo le pertenecen a todos y a todas. Y desde este punto es importante concebir a todas las personas y a todos los seres humanos como un sujeto de acción, un sujeto político y activo, reconocer esa participación que existe dentro de estos contextos, especialmente digamos que en la experiencia de la chica de Estados Unidos, concebir a la familia como un sujeto colectivo de derechos. Y también cabe resaltar, reconociendo que no todas las familias están pasando por la misma situación. O sea, quédate en casa, pero depende de qué casa, ¿no? Listo. Y bueno, a raíz de esto, el cuidado es un elemento transversal. Y esto también actúa en corresponsabilidad. Y eso, bueno, Sonny lo va a mencionar más adelante, pero pues es importante mencionar. Y bueno, entonces todos estos elementos empiezan a transitar desde el mismo sujeto, desde el individuo, hasta lo más colectivo. Y entonces empiezan a tener una finalidad de reformular estas normas sociales que precisamente la profe Alba ya lo estaba mencionando, que hemos aprendido desde el individualismo, dentro de este capitalismo, este sistema como neoliberal, y es con la finalidad de aprender a pensar en los demás, o sea, transformar estas situaciones de individualismo para aprender a pensar en los demás. Y esto mismo implica promover estas actitudes de solidaridad, lo que bien se mencionaba en estas esferas de reconocimiento, ¿cierto? Y bueno, quiero así como hacer un paréntesis, que es de una frase que me gusta mucho, que es extraída del libro de Crítica de la Razón Negra, y bueno, abro comillas, es cuidar y curar como tarea política, como diferencia ética, cierro comillas. Y bueno, ya como para finalizar y poderle dar el paso a Sony y no extenderme tanto, el rol de trabajo social efectivamente sí se encausa por lo que está diciendo Maurice en el video, ¿cierto? Y es hacer una lectura de esta realidad desde esta particularidad y crear metodologías frente a la pandemia o en este marco de la pandemia desde el reconocimiento y el cuidado. Y de esta forma poder promover un fortalecimiento de los lazos sociales, poder hacer acompañamientos psicosociales, permitir que las personas puedan verbalizar el dolor y si no es verbalizarlo, entonces poder expresarlo de diferentes formas narrativas. Bueno, y ya finalmente también pensamos con Sony en un reto para el trabajo social en temas de hacer memoria, de sistematizar en estos contextos de pandemia todas estas estrategias que se han hecho alrededor de lo individual, desde lo familiar y lo comunitario. Y bueno, ya creo que se puede profundizar mucho más, pero entonces ya le doy el paso a Sony para que pueda continuar con la idea. Listo, buenas tardes a todas y todos, a la profe Aleja. En cuanto a lo que dice Aleja, pensamos en la importancia que desde trabajo social se realicen unos procesos de sistematización de experiencias, porque creemos que eso mismo va a hacer legítima la acción que estamos realizando y llevando a cabo en temas de innovación en cuanto al cuidado, ya sea cuidado individual a nivel familiar o comunitario, y permite darle relevancia también a un tema que en el marco de la pandemia ha sido central, ya que hay unos liderazgos que se han posicionado desde el cuidado y otros que se han posicionado desde la visión de la pandemia como el enemigo oculto o la guerra. Y eso también marca una diferencia esencial en cuanto a cómo podemos formar redes de apoyo solidarias y cómo también podemos generar la reproducción de individualismos y egoísmos que buscan salvarse solo a sí mismos. Entonces, frente
a las emociones que se vienen generando, que se pueden generar y acentuar en el marco de la pandemia, podemos hablar de que hay emociones básicas de los seres humanos, como lo son el miedo, la tristeza, la rabia o la alegría, y que en este momento, frente a situaciones como nos comentaba Maurice, frente al empleo, que él se hablaba de algo de que hay situaciones que pueden ser por el trabajo, por la informalidad, por situaciones estructurales que han afectado a muchos países y al de nosotros también, al haber desempleo, al aumentar en esta etapa, al que se presenten necesidades sentidas por la gente frente a cosas vitales como lo es la alimentación, porque trabajaba informalmente o por días y en este momento no cuento con ese ingreso que me llegaba para sostener a mi familia y a mí. Entonces, eso puede acentuar algunas emociones, algunos sentimientos como la incertidumbre, como la rabia, también tristeza porque no sé cuándo tenga la esperanza de volver a de volver a ese empleo que tenía, y más que eso, ¿qué va a pasar después? Entonces, en el momento en que empieza a darse una acentuación de estos estados de ánimo que son determinados por las situaciones particulares de cada uno y cada una, entonces viene a haber dos acciones que son las que van a guiar lo que son los liderazgos del cuidado comunitario, que es lo que les voy a hablar en este momento. Y puede ser una, la resignación, y el entusiasmo. Al articular estas dos, del entusiasmo puede salir la flexibilidad y la capacidad de resolución. Cuando yo tengo una capacidad de resolución, voy a empezar a, si vemos en la primera imagen, ya en el punto 2, a pasar del egoísmo a la escucha del otro y a generar acciones de solidaridad. En la primera imagen podemos ver que esto nos representa primero que no quiero escuchar algo o que no quiero ver algo, una realidad que está palpable para todos y que nos está afectando a todos como colectivo. Y segundo, también puede representar la indiferencia, que es algo que da muestra del egoísmo que nos habla la compañera Marcela. En la segunda imagen, ya para pasar a lo que es el liderazgo del cuidado, podemos hablar de una acción donde está en equilibrio el corazón y el cerebro. ¿Por qué? Porque desde nosotros y nosotras, si queremos ser líderes para el cuidado, tenemos que hacer una articulación de los dos y generar estrategias sentipensantes que articulen estos sentimientos con la razón frente a acciones y decisiones que son tienen que ser veraces en este momento y que son esenciales. Acá vemos qué pasa donde están los dos chicos y se están entregando un pan. Es una muestra de solidaridad, pero no solo porque estoy compartiendo con el otro, sino que estoy demostrando que en esta crisis apoyo al otro y que puedo hacerlo. Busco la manera también. Y ya al pasar a la mano y a la otra imagen, ¿qué nos quiere decir esto? Que pues todo empieza por una acción de alguien, de un individuo que quiere hablar del cuidado y que quiere generar acciones de cuidado desde su propio cuerpo, desde su propio ser, para pasar a lo familiar y a lo comunitario. Y podemos hablar que en este momento, cuando ese individuo empieza a accionar y a tomar conciencia, ya va a buscar un equipo, porque solo no puede salir adelante y necesita de un equipo para generar acciones de redes de apoyo en tiempos de crisis. Y acá, al final, hay un botón que dice hágalo ya. O sea, ¿por qué hágalo ya? Porque necesitamos de acción y gestión. Los liderazgos del cuidado con énfasis en lo comunitario no pueden quedarse solo en decir qué se podría hacer en tiempos de crisis o en analizar de manera crítica que sí, muchas cosas que se están acentuando en el sistema de salud, en cuanto a educación, en cuanto a ausencia de garantías mínimas y garantía de derechos en un Estado social de derecho, en este momento se está acentuando. Y que pues podemos decir que sí, que eso es debido a que es estructural y viene hace muchos años, pero también podemos pasar a la acción que implica, listo, pasa eso, pero ¿qué puedo hacer en este momento? Algo que sea oportuno. Y acá
vamos a la gestión de redes de apoyo. Entonces, ¿otro mundo es posible? Sí, otro mundo es posible. Y en ese otro mundo posible que nos convoca la pandemia y la pospandemia, es a gestionar redes de apoyo, ya sea familiar, ya sea comunitarias e institucional, que se verían en características diferentes, que ya las menciono y pues ya doy paso a la profesora. Un liderazgo del cuidado comunitario debe tener en cuenta la empatía, ya lo mencionaba Aleja, la gestión, acciones en pro de la gestión, corresponsabilidad, en cuanto a que yo también soy corresponsable del cuidado y lo que está pasando a mi alrededor, y que cuando yo ejerzo mis derechos, también se presenta un límite en ese ejercicio, y cuando mis derechos pueden afectar al otro, ya soy corresponsable de eso que genere en el otro. Y la ética del cuidado, que es algo, una perspectiva ya teórica que puede acompañar a este liderazgo que podemos repensarnos en el presente, y la ética del cuidado tiene en cuenta la dignidad humana y el bienestar. Acá, ¿qué es importante? El diálogo, el diagnóstico participativo. Este diagnóstico participativo, pues escuchar al otro y a sus necesidades, así no nos estemos viendo y estemos reunidos en un lugar donde esté toda la gente en vivo e indirecto, sí podemos a través de llamadas y otros medios poder gestionar ese diagnóstico participativo. Las capacidades, tenemos que abrirnos a que el otro también cuenta en este momento de crisis con unas capacidades que pueden servir para solucionar los obstáculos y las situaciones de dificultad, y también con unos recursos. La confianza, si de pronto se están afectando los lazos de confianza en este momento, también se puede reconfigurar para fortalecer esos lazos de confianza. El respeto, la veracidad en la toma de decisiones y en la oportunidad y en tomarlas de una manera oportuna cuando debe ser. En este momento de crisis no se puede pensar en tomar decisiones a diciembre, sino es ya. Y la solidaridad, que pues acá la profe me va a decir, no, por favor, no. Acá voy a compartir, me voy a saltar una cosa y voy a compartir como iniciativas que encontré en una búsqueda, y entonces al colocar iniciativas de solidaridad en medio de la pandemia, traje unas de España, que es que están haciendo una red de voluntarios, red solidaria, donde acompañan a pacientes con Alzheimer, donde se unen diferentes ciudadanos que tienen experticia en diferentes áreas y van y apoyan. Son voluntarios vecinos, agricultores, emprendedores. Por ejemplo, los emprendedores en España lo que hicieron fue realizar tapabocas para el personal sanitario cuando ya no se encontraban. Entonces, esto es una acción de cuidado también del otro y solidaridad. Les cuento que la música también se vio como una iniciativa de solidaridad en España, y también la gestión de ayudas para cubrir necesidades más sentidas en cuanto a alimentación. Ya para pasar al contexto de Colombia, y les voy a contar es de Cundinamarca, que es el departamento del cual pues soy oriunda. En Cundinamarca hay una iniciativa muy importante que se llama Red Besi. Red Besi, ustedes pueden buscarla por internet, entran redbesi.com y ahí ustedes pueden ver que pueden ser voluntarios o desde sus carreras pueden aportar. ¿Para qué? Hay un mapa donde se identifican necesidades de las personas en el departamento y en el país. Entonces, donde usted esté puede decir, yo tengo para donar mercado. Hay iniciativas en cuanto a mercado y en cuanto a computadores y equipos electrónicos para estudiantes que no cuentan con la posibilidad de tener uno y lo necesitan ahorita. Y usted entra, ubica quién necesita, y si usted puede aportar, entonces aporta y sale también donde está la persona que dona. Si no, pues Red Besi se encarga de recogerlo. Esta es una iniciativa que surge ahorita en el marco de la pandemia, y seguido a eso, dos iniciativas que pues me parece importante, y una de la que hago parte es una iniciativa que surgió en Legión Panche Villeta, donde se convocó a que jóvenes gestionaran elementos
de electrónicos como computadores y celulares, y también planes de datos para niños que en este momento en las zonas rurales no tienen acceso al internet, y más que todo porque no cuentan con los recursos económicos para acceder a planes de datos que les permitan pues adaptarse a las dinámicas de la educación en este momento. Y que estamos iniciando en mi municipio, que se llama Empodérate San Juan de Río Seco, donde lo que estamos haciendo es gestionar lo mismo, y sumado a esto estamos gestionando que se vuelva una red de amigos y de voluntarios. Entonces, pues por algo se empieza. Yo no digo que todos vayamos a hacer esto, pero un granito de arena en medio de muchísimas necesidades sí es importante aportar, y vale la pena hacerlo, y es una muestra de solidaridad. Bueno, listo, muchas gracias, chicas. Como dirían en muchas partes, el tiempo en televisión es muy corto. Sé que ya nos hemos pasado porque inicialmente el espacio estaba previsto para 40 minutos, ya nos hemos pasado 10. Pero si alguna de las personas que nos está viendo desea hacer alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat, que nosotras intentaremos discutir o dar respuesta de alguna manera a esta pregunta. Vamos a mirar las preguntas. Si no hay, entonces creo que le vamos a dar el cierre a este espacio. Este espacio, como ustedes vieron, intentaba reflexionar acerca de qué pasa con nosotros, con el lugar de los seres humanos, pero sobre todo como con la vida emocional y el lazo social, qué pasa en relación a eso. Y creo que todos quienes conversamos aquí tuvimos la misma preocupación, y es cómo esto va a afectar, dijéramos, nuestras vidas, pero también cómo hacemos para reconstruir socialmente lo que va a dejar esto. Sabemos que no somos los mismos seres humanos a partir de esta crisis, pero esa misma reflexión acerca de qué tipo de seres humanos vamos a ser después, pues va a depender muchísimo de muchas de las cosas que pensemos y hagamos en este momento. Tanto Alejandra como Sonia creo que nos ilustraron puntos de partida para pensarnos esto del cuidado, que a veces o muy tradicionalmente estaba pensado únicamente en un rol de las mujeres, digamos con ciertas lecturas. Aquí lo que vimos es que finalmente el cuidado tiene un lugar en lo político, en la construcción del tejido social, que tiene que ver con todo, insisto, muchísimo con el sostenimiento de la vida misma, y lo que implica esto en términos de cuidar los microescenarios de la vida, como pueden ser las parejas, la casa y esto, pero que también estas iniciativas de cómo nos pensemos la construcción o el fortalecimiento de esas estrategias de cuidado, pues depende también mucho de esas pequeñas iniciativas que impulsemos comunitaria y socialmente. Ya Sonia nos mencionaba algunas, pero también un poco nos mencionaba una de las que ella hace parte. Mire, podemos empezar a hacer cosas como esta en nuestro barrio, porque no solamente es el lugar de preguntarnos qué es lo que pasa, sino qué podemos hacer. A quienes un poco nos acompañaron en este espacio, contarles también que esta es una reflexión, pero también una experiencia de participación de nosotras tres en escenarios de reflexionar acerca del cuidado desde diferentes lugares, desde el acompañamiento a víctimas, desde el acompañamiento a jóvenes, desde el acompañamiento a mujeres, y que hoy en día, digamos, se hacen muy vigentes en relación a este nuevo escenario. Y también contarles que ustedes y nosotros hablamos desde el lugar del trabajo social, y como ya un poco Mauri lo decía, es una profesión que hoy en día, en medio de todo esto, tiene y cobra muchísima más vigencia en términos de que de lo que estamos hablando es de la vida cotidiana, de lo que nos pasa a nosotros como seres humanos en la vida cotidiana, pero esas cosas que nos pasan en la vida cotidiana pues tienen unos lugares de reflexión, pero también de intervención social, para poderlos transformar. Y digamos que desde allí es donde nosotras tres como trabajadoras sociales hacemos esta lectura, y desde allí presentamos algunas de las cosas que ustedes pudieron escuchar aquí. Como no hay preguntas en nuestro chat, entonces pues agradecerle
a mis dos colegas, Alejandra y a Sonia, por el espacio, invitarlos a quienes estuvieron en este espacio a buscarnos, si ustedes tuviesen alguna iniciativa que vaya en esta línea, si quieren conversar con nosotros alrededor de estos temas que estamos manejando, pero también de iniciativas particulares que nosotros estamos liderando. Y si hubo personas aquí que compartieron con nosotros este espacio y desean vincularse al programa de trabajo social como estudiantes, también contarles que las oportunidades pues son múltiples y nos veremos próximamente en esto. Y insisto, este espacio que se llamaba Los Besos, cuando los besos son letales, son precisamente eso, porque en medio de todo esto, acercarnos al otro nos produce miedo, acercarnos al otro nos producen muchas cosas, pero creo que lo que hay que pensar allí es cómo tejer comunitaria y socialmente asuntos que pasan por la solidaridad y pasan por un compromiso ético y político comunitario y familiar para restituir allí el reconocimiento de los sujetos. Muchísimas gracias Sonia Alejandra y muchísimas gracias Alejandra por este espacio y a todos los que estuvieron con nosotros compartiéndolo. Nos veremos en una próxima ocasión y muchas gracias y espero que pronto nos podamos abrazar, que pronto nos podamos dar muchos apapachos. Espero que si no lo podemos hacer tan próximamente, pues empecemos a construir estrategias para saber hacerle sentir a los otros, a los que queremos que estamos ahí, a los que están en nuestro barrio, que las cosas pueden cambiar y pueden ser distintas, podemos generar estrategias conjuntamente. Muchísimas gracias y hasta pronto.